responsables del manejo de los fondos es como podemos llegar a nuestros objetivos, ¿no? A lo que realmente conlleva lo que es un presupuesto basado en resultados. El ramo general 33, desde hace más de 20 años, representa un elemento importante del proceso de centralización en México y se orienta hacia la mejora y eficacia del manejo de los recursos públicos, así como la transparencia y rendición de cuentas. Estos recursos son asignados en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura y desarrollo social, entre otros grupos. En 5 años, el sexenio, la presente administración pública estatal se le han autorizado a Veracruz más de 300,000 millones de pesos de este rango. En el ejercicio 2023, el presupuesto aprobado de recursos federales asciende a 67,000 millones de pesos del ramo 33, equivalente al 48% del gasto federalizado de nuestro estado. A nivel nacional, fuimos el segundo estado a recibir mayores recursos después de la Ciudad de México. Por lo que estos recursos, tal como lo establece la norma, pues deben de ser evaluados por una instancia técnica independiente, ¿sí? A través de los términos de referencia que la CEFIPLAN ha desarrollado, y será evaluado conforme a las metodologías que establece el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, que es el CONEVAL, tal como lo establece la ley. Se efectuarán 3 evaluaciones específicas de desempeño al OFEP, al FAM y al FIS, con el objeto de evaluar el desempeño con la finalidad de mejorar las condiciones de operación de resultados y rendición de cuentas basados en los criterios que establece el CONEVAL. También se realizarán 3 evaluaciones al desempeño a los fondos FAETA, FASA y FONE, con el objeto de ampliar y actualizar la mejora de la información disponible, así como fomentar la cultura de evaluación y su disposición a la evaluación basada en la ficha de desempeño que emitió para tal efecto el CONEVAL. Con los instrumentos de medición requisitados en esta estructura, se integra un equipo de trabajo en la cual yo seré coordinador general de la evaluación de los fondos, inclusive participaré en cada uno de ellos, y con un grupo investigador ya reconocido en el último trabajo que hizo, los coordinamos muy bien con el doctor René Mariano Ochoa, con el doctor José Antonio Molina Hernández, con la doctora Flor Lucía Delfín Pozos, el maestro Adela Claudia Torres Rodríguez, la maestra Guadalupe Ramírez Méndez y el maestro Francisco Javier Hernández Flores. Por lo que, conforme al cronograma de ejecución, se cumplirán los trabajos al más tardar durante el mes de junio para presentar los resultados en el mes de julio. Lo más importante de desarrollar de las evaluaciones es que se da la información que se deriva de estas y el seguimiento a las recomendaciones. La evaluación del desempeño es una herramienta de mejora continua que busca perfeccionalizar el desempeño gubernamental y la forma de decisiones relacionadas con el uso de los recursos públicos, y se plantea que las áreas de oportunidad destacadas en la evaluación del desempeño constituyen el instrumento primario que se convertirá en los proyectos de mejora. Por lo que las recomendaciones emitidas, las ejecutoras evaluadas, emitirán los aspectos susceptibles de mejora, que serán los compromisos que asuman para introducir las mejoras al manejo de los fondos sobre las bases y hallazgos que se hayan detectado y conforme a los análisis PODA que se realicen. Entonces, es cuanto esperamos que las ejecutoras nos proporcionen la información oportunamente. De hecho, ya en coordinación con el área de CEFIPLAN, ya se está trabajando en eso. Tenemos programado ya reuniones de trabajo para la siguiente semana e iniciar lo antes posible la evaluación, con la finalidad de que también se tenga considerado en el proceso de entrega y recepción de la administración. Es cuanto. Agradecemos la intervención del doctor Jorge Hernández Loesa, coordinador general de las evaluaciones e investigaciones del IAP Veracruz. Para continuar, le pedimos
al maestro Jesús Miguel Gómez Ruiz, titular de la Unidad de Transparencia, que imparta el curso Protección de Datos Personales en el Manejo de Información de la Evaluación y Seguimiento de Fondos Federales del Ramo General 33. Adelante, maestro, por favor. Con permiso del Presidium, si no les molesta, ¿me pueden poner la presentación? Bien, agradezco la oportunidad y siempre el interés del subsecretario de Planeación y sus diferentes áreas en que los documentos que emiten, que manejan y que entregan, pues se cuide la protección sobre todo de los datos personales. Como hemos visto, todo lo hemos hecho, todo el gobierno lo está haciendo con transparencia para la rendición de cuentas, pero también en esos documentos, en esos informes, se contienen datos personales. Entonces, el motivo de esta plática muy breve es que ustedes tengan el contexto general de lo que son los datos. Muchos seguramente ya los tienen, pero solo vamos a precisarlos de manera muy puntual. Y bueno, empezaríamos diciendo, ¿alguien me podría decir qué son los datos personales? Si tiene claro, cuando referimos datos personales, ¿a qué se refiere? Al nombre, ¿qué más? Dirección, domicilios, la CUR, el RFC. Y entonces siempre nos referimos a información. Algo que tenemos que tener claro es que un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física. Puede ser acústica, en este momento la voz de su servidor, la voz de las personalidades que me acompañaron en el Presidium. Esa voz también es un dato personal. Se están tomando fotografías, la imagen que tienen la fotografía, las fotografías que ustedes manejan en sus informes, esos también son datos personales que debemos proteger y tutelar. Información numérica, alfabética y en general todo lo que nos haga identificados o identificables va a ser un dato personal y está protegido por la ley. Y a nosotros como servidores públicos nos obliga a cuidarlos, sobre todo cuando recibimos de terceros. Y entonces, para que nos quede claro, podríamos precisar que cualquier información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física que nos haga identificados o identificables son datos personales. Y entonces hay que protegerlos y tutelarlos. Pero además existe otro tipo de información, otra categoría de información que se llaman datos personales sensibles. ¿Alguien los ha escuchado? ¿Sí? ¿Cuáles serán esos? Todos los datos hay que cuidarlos y protegerlos porque su propia naturaleza nos lo exige. Sin embargo, hay aquellos datos que se refieren a la esfera más íntima de la persona y que de divulgarlos de manera inadecuada, pues podríamos generarles un riesgo de discriminación. Y entonces la ley reconoce como la preferencia sexual, el origen étnico, incluso la ideología política, son datos personales sensibles y que un mal uso de estos nos lleva a faltas que incluso la ley va a catalogar como graves. Es decir, una violación de un dato personal es castigado, pero una violación a un dato personal sensible, su sanción puede ser mayor. Entonces es importante que si ustedes en algún formato o formulario que recaben para los instrumentos de evaluación, pues tengan en cuenta cuando aparezca un dato sensible, hay que cuidarlo y protegerlo de una mayor manera. Y entonces, a lo largo de todos esos formatos y resúmenes e investigaciones que ustedes llenan, se van a encontrar con diversas categorías de datos. Es decir, vamos a encontrar una categoría que son datos identificativos, el nombre, nuestro domicilio. Esos datos son los que identifican y además los primeros en que debemos de cuidar los datos somos nosotros. Sin embargo, muchos de los datos personales los encontramos en instrumentos o en identificaciones, y si yo les preguntara hoy cuántas veces han entregado una copia de su credencial para votar, donde contienen toda la categoría de datos, pues yo creo que nadie tendría el conteo exacto. Y después nos preguntamos por qué saben mi nombre completo, por qué saben mi fecha de nacimiento, por qué saben mi firma. Bueno, porque nosotros, para hacer un trámite de manera indistinta, entregamos ese documento, porque el INE no es el dato personal, el INE es el documento que contiene gran cantidad de datos personales. Y entonces en esa categoría de los identificativos, los electrónicos, su correo personal también es un dato. Y hay que tener cuidado porque en materia de transparencia, si yo utilizo mi correo personal para asuntos oficiales, me puede llegar una solicitud de esas que suelen llegarnos y pedirnos los correos emitidos de esa dirección que utilizamos nosotros a fines públicos.
Y vean cómo, de ser nuestro dato personal, nuestro correo, cuando yo lo utilizo a un fin público, ¿por qué? Porque a lo mejor el institucional no me dio la capacidad o porque no lo pude abrir, eso me genera una vulneración a mis datos. Entonces es importante que ustedes cuando carteen, envíen información, utilicen su correo oficial o si por alguna razón no tiene la capacidad, generar uno en alguna plataforma comercial, pero exclusivamente para fines públicos. Les pongo un ejemplo, nosotros, si bien tenemos el correo de la unidad @veracruz, también tenemos un Gmail, porque a veces es necesario cargar información, subir a la nube información, pero solo manejarlo para fines públicos. Entonces, ustedes también en esto que envían a la Subsecretaría de Información, el consejo siempre es, cuiden su dato electrónico, porque es un dato personal de ustedes. También otra categoría que nos vamos a encontrar son datos laborales, datos académicos, su título, su cédula, son datos personales. Sin embargo, a veces cuando somos servidores o funcionarios públicos, estamos sujetos a que nos pidan ese tipo de información. Estamos obligados a darlo sí, siempre y cuando generemos una versión pública del documento y de no entregar aquel dato que no estoy obligado a hacerlo. Datos patrimoniales, pues nuestros bienes, datos de salud. Los datos de salud siempre van a tener una categoría de dato sensible, por eso hay que cuidarlos. Y una situación que ha evolucionado es, por ejemplo, las incapacidades médicas. Si ustedes recuerdan, antes cuando teníamos una incapacidad emitida en este caso por el IMSS, nos mandaba un documento y decía el padecimiento y los días por el cual íbamos a estar ausentes en la oficina. Ahora ya no, porque el padecimiento es nuestro dato personal. Y entonces nosotros también no podemos estarlo divulgando. Datos sobre procedimientos administrativos. Mientras todo proceso esté en trámite, si levantamos un acta administrativa, si estamos en un proceso de evaluación, el resultado de ese proceso de evaluación, hasta en tanto no se concluya, lo tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque todo lo que esté sobre un procedimiento, hasta que se concluya, lo podemos dar a conocer cuando nos lo preguntan por transparencia. Otra categoría son los datos de tránsito, movimiento migratorio. Si ustedes, por alguna razón, sus dependencias manejaran el estatus migratorio de una persona, también hay que resguardarlo porque es un dato personal. Y otra categoría son los datos biométricos. ¿Cuáles son estos? La huella, si tuviéramos algún tipo de lector de pupila, también, y si lo manejáramos, esos son datos personales que ustedes, si encontraran alguno de ellos en sus documentos, tienen que tener cuidado al momento de trabajarlos y al momento de compartirlos. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos y nosotros también tenemos el ejercicio de los derechos ARCO. Son derechos que poco hemos conocido, que poco se están tutelando, pero que en la Secretaría al menos sí recibimos diario solicitudes de este ejercicio de derechos. ¿Qué son los derechos ARCO? Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y ya se va a incluir la portabilidad de datos. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que nos dio un dato a nosotros tiene el legítimo derecho de solicitar acceder a ellos, que se rectifique si algo no estuvo bien, que dejemos de utilizar sus datos o incluso que se los pasemos a un formato que él pueda abrir, porque a veces decimos, es que los datos que me diste los capturé en un sistema, no te lo puedo dar porque es un sistema de la Cefiplan, por ejemplo. Ahora la ley nos exige que lo convertamos a un formato que desde cualquier dispositivo y de acceso gratuito se les pueda entregar. Entonces hay que tener cuidado, pero además también nosotros como ciudadanos tenemos este derecho. Y entonces, ¿por qué es importante y por qué la Subsecretaría de Planeación se preocupó y quiso incluirles estos conceptos en su información? Bueno, para empezar, recordar que eso es un derecho humano que está reconocido por el artículo 16 de la Constitución, donde nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos en los términos que fije la ley, salvo ciertas excepciones. Entonces, ¿por qué? Porque el violentar o el no cuidar adecuadamente un dato personal, estamos afectando un derecho humano. Y esto está en su marco jurídico, y en el marco jurídico les puse esta lámina para que tengamos una noción, donde el marco jurídico lo vamos a dividir en dos: sector público o sector privado. Es decir, si el dato personal se lo di a una dependencia del sector público, hay una normatividad, pero también todos nosotros regalamos nuestros datos personales a empresas del sector privado. Todos tenemos alguna red social, todos tenemos alguna aplicación, y en ese momento estamos cediendo el uso de nuestros datos. Entonces, en el ámbito público, nada más para que lo tengamos de referencia, hay que hacer una distinción entre si el dato se lo di
a una dependencia de la Administración Pública Federal o una dependencia de la Administración Pública Estatal. ¿De qué va a depender ello? De la ley y del órgano que va a regular. Si es federal, es la Ley General de Protección de Datos, y quien lo revisa es el INAI, y si es en el estado de Veracruz, en cualquiera de las dependencias que nosotros trabajamos, la ley que vamos a revisar y tutelar es la Ley 316 para el estado de Veracruz, y quien nos revisa es el IBAI. Y solo como dato, si ustedes tienen alguna situación con un dato personal del sector privado, ahí el único que revisa es a nivel federal con el INAI. Ahora, nosotros como servidores públicos tenemos que tener claro que la protección de los datos se va a sistematizar en 8 principios y en 2 deberes. ¿Cuáles son esos principios? El primero es el principio de la licitud. ¿Qué quiere decir? Que ustedes y nosotros, cuando pidamos un dato personal a los ciudadanos para el ejercicio de nuestras funciones, tenemos que tener las atribuciones y facultades dadas por una norma. Es decir, no puedo pedir un dato que la norma no me lo avale, porque de lo contrario estaría violando el principio de licitud, que va de la mano con el segundo principio, que es de finalidad. Las finalidades para la protección y la recolección de datos tienen que ser concretas, explícitas, lícitas y legítimas. Es decir, no podemos, por querer hacer un informe diferente, pedir datos que no están concatenados con la finalidad. La lealtad también es un principio que regula la ley. El consentimiento, es importante siempre que las personas que nos otorgan sus datos manifiesten su consentimiento. Este puede ser tácito o expreso. Si estamos diciendo que si quieren participar en esta encuesta para la evaluación y dicen que sí, se entiende que todos los datos que nos están entregando de manera tácita ya asumieron su uso y divulgación. Entonces también la calidad es uno de los principios. La proporcionalidad pues nos indica o nos invita a pedir solo aquellos datos estrictamente necesarios, sin caer en el exceso, porque en la medida que yo pido más datos, eso me obliga a proteger o a crear canales de protección de manera mayor. Entonces nos limitamos a lo que nos pide la norma para no caer en un exceso que nos haga tener mayores controles sobre los datos. La información siempre es importante, que cuando recaben datos personales se les diga a las personas la finalidad por lo que lo están recabando, y invitarlos a que conozcan sus avisos de privacidad. Y el octavo principio es de la responsabilidad. Cada una de las entidades que recabe, tutele datos, tiene que generar acciones para su protección. El hecho de que todos ustedes hoy estén teniendo una plática sobre datos personales acredita una medida de responsabilidad, porque estamos puntualizando ciertos conceptos que nos invitan a evitar ciertos errores. Y los 2 deberes que marca la ley para la protección de los datos es la seguridad y la confidencialidad. Todas las personas que intervienen en el tratamiento de los datos, que va desde que se reciben, desde que se recaban, cuando se almacenan, cuando se entregan, tenemos que tener medidas de seguridad y tenemos que tener también ejercer la confidencialidad. Hay mucha información que nosotros en el ejercicio de nuestra actividad conocemos, pero estamos obligados a no divulgarla. Y bueno, les comparto ya casi para finalizar que tenemos la Ley 316, que apenas fue publicada, y digo apenas porque por eso es que hay muchos recovecos de la ley que aún no nos quedan tan claros. Se publica en el 2017 y poco a poco empieza a ser atendida. Fue hasta esta administración que se le está dando un trato serio. Incluso en la Secretaría, por ejemplo, no se tenían los sistemas de datos personales, se empezaron a crear a partir de esta administración. ¿Y qué hacemos para proteger los datos? Se hacen los sistemas que ya les comentaba y las declarativas de privacidad, o también conocidos como avisos de privacidad. Importante también es que toda persona que intervenga en el tratamiento debe estar consciente que en caso de no hacerlo puede ser acreedor a una sanción que marca la ley, y las sanciones pueden ser por la pérdida o destrucción del dato, por un robo, por una copia no autorizada, por acceder a ellos sin contar con los permisos, por dañarlos, por atenderlos, por sustraerlos, por divulgarlos. Si alguien divulga de manera indebida un dato personal que nos dio para otro fin, podemos ser acreedores a las sanciones que marca la ley. Y lo complejo de esto es que esas sanciones nos van a dar como consecuencia unas medidas de apremio. El IBAI tiene la facultad para sancionar o calificar el uso que les damos a los datos personales, y en estas medidas de apremio van desde una amonestación pública y una multa desde 150 a 1.500 unidades de medida.
que evidentemente estas sanciones económicas se pagan con recurso del servidor público que cometió la infracción. Y bueno, nada más como mero ejemplo, la sanción equivaldría desde 16,000 pesos hasta 162,000 pesos por un mal uso de dato personal, y no es del titular del área, sino es de la persona, el analista que cometió la vulneración. Para esto obviamente se hace un proceso de medida de apremio, pero bueno, pues sí es como complicado, sí hay que tener en cuenta en cada acción, no solo para la evaluación de fondos federales, sino para todo el quehacer que diariamente hacemos, y en vísperas de un proceso de entrega-recepción también hay que tener cuidado los datos, porque los podemos dejar mal manejados y después nos van a buscar para este tipo de sanciones. Entonces, bueno, quise hacerlo muy rápido para no distraerles su tiempo. Si hubiera alguna duda o comentario, quedo a sus órdenes. Gracias. ¿Habría alguna duda o comentario? ¿No? Ok. Le pedimos al maestro Vladimir Cruz Acosta, subsecretario de Planeación, que haga entrega del reconocimiento al maestro Jesús Miguel Gómez Ruiz, titular de la Unidad de Transparencia, por su valiosa capacitación, y les brindamos un fuerte aplauso. Para finalizar el evento, invitamos al honorable presidium y a nuestros distinguidos asistentes a la toma de la fotografía oficial del evento, y agradecemos su valiosa presencia. Adelante. Yo creo que abajo, ¿verdad? Nos acomodamos abajo, todos. ¿Cómo sé por qué me invitan?